Entonces, purpose lo traducimos como el objeto del contrato. Consideration. Consideration en nuestro contrato significa la contraprestación. Puede ser el precio, puede ser la obligación que se lleva a cabo para dar cumplimiento, la cosa en caso de que se trate de una permuta. Consideration es contraprestación. Term. The term of the agreement va a ser el plazo. Si es un contrato a un año, es un one-year term agreement. Un contrato a 3 años, a 3-year term agreement. Breach. Breach lo traducimos como incumplimiento. Ahora, breach, hay otra palabra que se utiliza mucho en inglés para describir un incumplimiento, que es la palabra default. Default también lo podemos definir como incumplimiento, pero se refiere más a una obligación de dar o pagar. Es decir, cuando en un contrato de crédito el deudor deja de pagar, si incumple el contrato, pero también en inglés se llama que entra en un default. Bueno, hay eh, una distinción importante entre los contratos sujetos a ley mexicana y los contratos sujetos a ley americana. Una de esas diferencias tiene que ver con los covenants. Covenant lo podemos traducir como una obligación. Sí. También en inglés está el término obligation, que también sería obligación, pero el término covenant se utiliza en contexto de las obligaciones propias dentro de un contrato. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos aquí a nuestro contrato de crédito, tenemos el artículo 5 o cláusula 5 covenant. Y tenemos de dos tipos, affirmative covenant o negative covenant. Ese concepto es interesante porque lo que significa es que el affirmative covenant lo vamos a definir como la obligación de hacer. Y el negative covenant es la obligación de no hacer. De manera que si acá nosotros nos vamos a nuestro artículo 5, affirmative covenants, aquí vemos las obligaciones de hacer que tiene nuestro deudor, ¿sí? Deudor es el borrower. Aquí en affirmative covenant es lo que tiene que hacer. Tiene que cumplir con la ley, pagar sus impuestos, mantener los seguros, etcétera, 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 ¿sí? Esas son las obligaciones de hacer. Si descendemos un poco,
es más fácil. Obligaciones de no hacer, o sea, negative covenants. Esto es lo que el borrower, o sea, el deudor, se obliga a no hacer. Uno es lien, o sea, no puede incurrir en gravamen. Entonces, esa palabra es nueva, la vamos a ver en civil, pero de una vez la podemos eh, incluir aquí en nuestro diccionario. Lien es gravamen. No puede incurrir en gravamen sobre su propiedad. No se puede fusionar con otra sociedad, merge. Eso lo vamos a ver igual en sociedades mercantiles, pero vamos anotando merge es fusión. Fusión de sustantivos sería merger, o sea, una fusión de sociedades es un merger. ¿Sí? Entonces, no puede cambiar la naturaleza de su negocio y esas son las obligaciones de no hacer, que en inglés son los negative covenants. Hay un concepto que se utiliza en inglés en los contratos y es muy común y no existe en el derecho mexicano. Son los famosos representations and warranties, rep o abreviados reps and warranties. Representation son propiamente las declaraciones y warranty es una declaración, pero que el que la hace garantiza que es cierta. Y esto es algo muy común en el derecho eh, anglosajón, porque cuando una parte va a celebrar un contrato con otra parte, la, una de las partes declara ciertas cosas de hecho que son ciertas y las cuales inducen a la otra parte a celebrar ese contrato. Por ejemplo, si yo voy a vender mi casa a un comprador, una declaración que yo le tengo que hacer es que yo soy propietario de la misma, ¿sí? Que yo soy el legítimo propietario, que la propiedad está libre de gravamen y que es mi deseo vender, ¿sí? Esa sería serían tres declaraciones. Ahora, ¿cuál sería un warranty? Es que además de que yo soy el legítimo propietario, le puedo garantizar que no va a venir nadie o algún tercero a reclamar el título de esa propiedad, ¿sí? En México, si bien existen estas declaraciones que se hacen en los contratos, generalmente se hacen al inicio. En Estados Unidos o en los países que tienen el derecho común, no, las declaraciones en sus contratos o los representations and warranties tienen su capítulo especial y revisten una importancia significativa. Por ejemplo, vamos a la sección de las declaraciones. Entonces aquí tenemos nuestra primera declaración. ¿Sí? Representations and warranty. El borrower, o sea, el deudor, declara y garantiza que en la fecha efectiva del contrato, y aquí tenemos la primera, que es una sociedad debidamente constituida, organizada y en buen estado bajo las leyes de su jurisdicción. Entonces declara que existe y que está debidamente constituido. ¿Qué más puede declarar? Por ejemplo,
Pues en la declaración B declara que la firma y cumplimiento de las obligaciones bajo el contrato no contravienen, perdón, primero están dentro de los poderes que tiene el deudor, que han sido debidamente autorizados, que no contravienen sus estatutos sociales o alguna ley, regulación o contrato. Eso es una declaración. De esta sección yo me llevo al diccionario, a nuestro diccionario me voy a llevar varios términos. Representation, lo voy a traducir como declaración. Y warranty, en este contexto no lo voy a traducir como garantía, sino lo voy a traducir como una declaración que está, vamos a ponerle, sustentada. Y aquí en esta presentación tenemos cuál es la definición en inglés de estos dos conceptos, que se parecen mucho a los que utilizamos en español, pero no es la misma figura. Representation is a statement of fact which is relied on by the receiving party and induces them to enter into the contract. ¿Sí? Es una declaración de hecho en la cual una de las partes se apoya y la induce a celebrar el contrato. ¿Sí? Y the warranty es la promesa o garantía de que los hechos son verdaderos y que puede confiar en ellos. Son conceptos muy parecidos. Para efectos de traducción, yo los pondría como ambos como declaración. Vemos que warranty es una declaración sustentada o que se promete. Eh, Antes de seguir con la siguiente diapositiva, un término aquí que yo me quiero llevar a nuestro diccionario es el de execution. Execution o to execute no es otra cosa más que firmar. ¿Sí? A party executes the contract, la parte firma el contrato. ¿Sí? Se puede también utilizar sign. Sign es la traducción literal de firmar, pero jurídicamente se utiliza execute. ¿Por qué? Porque es el momento, si bien uno firma o estampa su firma, o hoy en día con los medios, con la firma electrónica estampa su firma digital, al momento en que uno firma el contrato, en inglés se entiende que lo ejecuta, es decir, a partir de ese momento uno queda obligado a dar cumplimiento con ese contrato. Por eso se utiliza la palabra execute. Otra palabra que me quiero traer para acá de nuestro contrato es performance. Vamos a traducir como cumplimiento del contrato. ¿Sí? Por ejemplo, to perform the obligations under the contract, lo vamos a traducir como cumplir con las obligaciones del contrato. Delivery es una palabra que se utiliza, que no existe en español, esa institución, ese concepto. Y en Estados Unidos ya tampoco, pero es más una tradición. O sea, delivery es cuando antes, ¿no? Hace algunos años o muchos años, cuando se firmaba un contrato, además de firmar, pues se le entrega a la otra parte su ejemplar, ¿no? Hoy sí ocurre eso, a veces no, cuando se firma por medio digital ya no se hace la entrega, pero en Estados Unidos el delivery of the contract, además de ser la entrega física del documento, tiene una connotación jurídica, ¿sí? Porque al momento de hacer la entrega se entrega no nada más el documento, sino como la promesa de cumplimiento, ¿sí? Ese concepto no existe en español.
pero es la entrega del contrato con una connotación jurídica, no nada más física o mecánica de hacer la entrega del documento. Aquí viene una serie de palabras que nosotros vamos a revisar más adelante en el módulo de sociedades mercantiles. Por ejemplo, charter o bylaws son estatutos sociales o acta constitutiva, poderes, powers, etcétera. Pero bueno, estos son los representations and warranties, son las declaraciones que hacen las partes y que se toman como ciertas al momento de la firma o de la celebración del contrato y las cuales inducen a la otra parte a celebrar el contrato, ¿sí? Ahora bien, aquí hay una otra palabra que me quiero llevar, que es más que una traducción, es un concepto que se utiliza mucho en los contratos en el derecho anglosajón, que es el closing. Closing, no sé si lo habrán escuchado. Closing lo vamos a traducir como cierre, ¿sí? Una cosa ahí tiene que ver con dos momentos del contrato. Un momento es the execution of the agreement, la firma del contrato, y otro es the closing of the agreement o el cierre del contrato. The execution, la firma, es el momento en el que uno estampa su firma y a partir de ese momento el contrato es válido y vigente. Y el cierre del contrato es cuando se resuelven las condiciones a las que está sujeta el contrato, si es que existen, y se da cumplimiento con las obligaciones. Ese es el cierre. Por ejemplo, regreso al ejemplo del contrato de compraventa de un bien inmueble. Vamos a suponer que yo soy propietario de un inmueble, el cual tiene un gravamen, tiene una hipoteca, ¿sí? Porque lo estoy pagando. Entonces yo vendo ese inmueble a un tercero, firmamos el contrato, pero una de las condiciones del contrato va a ser que la transmisión de la propiedad se va a dar al tercero en el momento en el que yo haga el pago de la hipoteca y se libere la misma y en ese momento se hace la transmisión de la propiedad. Entonces firmamos el contrato, recibo el dinero, pago la hipoteca y en el momento en que la hipoteca está liberada, se le transfiere la propiedad al tercero y en ese momento viene el cierre del contrato, el closing. Y es un concepto que también se utiliza mucho en los eh, contratos sujetos a derecho americano. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Hay algunos términos o conceptos que en inglés o en los contratos sujetos al derecho anglosajón se le llaman como miscellaneous, ¿no? Y como yo le pondría como los temas varios o los temas o los conceptos o obligaciones o cláusulas que se repiten en todos los contratos, ¿no? Si nos vamos acá a nuestro ejemplo de contrato, al índice, van a ver que tenemos misceláneos en el artículo 9 y vienen una serie de cláusulas. Esas son las cláusulas que generalmente se repiten en la mayoría de los contratos, tales como derecho aplicable, jurisdicción, notificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas muy importantes que yo resalto y una es amendment. To amend, el verbo, lo vamos a traducir como modificar. To amend, amendment es la modificación. Por ejemplo, ¿cómo traduciría yo al inglés? Celebro el contrato y al año celebro el primer
convenio modificatorio, ¿sí? En inglés lo que haría es, primero tengo mi agreement, que es el contrato, y al año celebro the first amendment to the agreement. Amendment es modificar. Una cláusula de modificación te va a decir cuándo puedes o bajo qué circunstancias se puede o no modificar el contrato, ¿sí? Por ejemplo, amendments es la 9.1. Vamos a la 9.1. Nos dice, sujeto a lo dispuesto en la cláusula 2.20, ninguna modificación o renuncia a cualquier disposición de este contrato será efectivo a menos que se cuente con el consentimiento por escrito y firmado de ciertos acreedores, ¿sí? Esa es nuestra cláusula de modificación. Amendment es modificación y waiver es otra palabra que me traigo relacionada con amendment o con el contrato. Waiver quiere decir liberación o renuncia, ¿sí? El verbo sería to waive. Es decir, si en un contrato yo estoy obligado a pagarle determinada cantidad por mes a mi acreedor, ese es esa es una obligación para mí como deudor de pago y es un derecho del acreedor de recibir ese pago. Si en algún mes el acreedor se porta buena onda y me quiere perdonar ese mes de pago, me puede liberar de la obligación de pago por ese mes. En inglés sería to waive the payment obligation, ¿no? En nuestro contrato que estamos aquí revisando, el waiver aplicaría a la liberación de cualquier obligación bajo este contrato. Siguiente término es un término muy utilizado y que se confunde mucho y que es un término difícil porque no obedece una traducción, es el término assign. El verbo sería to assign y el sustantivo sería assignment. Esto no es otra cosa más que ceder, verbo, cesión, sustantivo. O sea, ceder mis derechos bajo el contrato sería to assign my obligations under the contract o assign the contract. Un contrato de cesión de derechos, un contrato de cesión de derechos lo traducimos como assignment agreement. Ahora aquí, para efectos de nuestro contrato de crédito, vamos a ver, assignment and participation. Aquí está. Assignment es cesión. Each lender, cada acreedor o acreditante, shall not assign all or any portion of its rights and obligations under this agreement. ¿Sí? Ningún acreedor podrá ceder todo o cualquier parte de sus derechos y obligaciones bajo este contrato. Esa es la cláusula de cesión que te dice bajo qué condiciones lo puedes ceder. Ahora, si leemos esta cláusula con detenimiento y la seguimos leyendo, no dice que no lo puedes ceder, sino hay que seguir leyendo para decir bajo qué condiciones puedes ceder, ¿sí? Y aquí viene
si lo quieren estudiar, aquí viene bajo qué condiciones puede ceder. Es una cláusula muy complicada, pero lo importante de aquí es que noten que assign es ceder. Un término muy básico y muy importante en los contratos es the governing law. Governing law significa el derecho aplicable. Como pueden saber, los contratos de cierta naturaleza, generalmente los contratos mercantiles, uno puede elegir el derecho que le va a aplicar a ese contrato. ¿Sí? Vamos aquí a nuestra cláusula de Governing Law, la 9.10. Governing Law, derecho aplicable. This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York. Este contrato será, le será aplicable y será interpretado de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York. Esa es nuestra cláusula de derecho aplicable. ¿Sí? Acá vienen otras excepciones. Es una cláusula muy complicada. Para ciertas operaciones del contrato, si siguen leyendo, va a ser aplicable las leyes de Irlanda, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema de este contrato. Aquí lo importante es que governing law significa derecho aplicable. Entonces, governed by, si hacemos una traducción literal de governed by, quiere decir gobernado por, pero eso es literal. Una traducción jurídica, lo que tendríamos que decir es que al contrato le será aplicable el derecho del Estado de Nueva York. Y construed es una palabra que me la voy a llevar a mi diccionario porque es muy importante. Construction es el sustantivo y to construe es el verbo. No es construcción en español. Construction y to construe es interpretar. Entonces, construction es interpretación y to construe es interpretar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí en español un enunciado muy simple. El juez interpretó el contrato. ¿Sí? Ese es nuestro enunciado. En inglés lo que podemos poner es the judge construed the agreement. Construed también vamos a poner una vez la otra palabra que también se utiliza, que está más fácil, interpreted. Entonces acá yo le voy a poner construction to construe o interpretation to interpret. Es lo mismo, pero construction o to construe se utiliza más en un ambiente jurídico, muy técnico. Entonces, cuando vean esto, depende del contexto, significa interpretar, no construcción. Entonces, si regresamos aquí a nuestro ejemplo, dice, this agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York. ¿Cómo traduciría yo esto? Yo lo traduciría de la siguiente forma. El presente contrato será interpretado por o de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York. O mejor dicho, al presente contrato le será aplicable y será interpretado de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York. ¿Sí? Aquí abajo me vengo a la jurisdicción. ¿No? Eso está muy fácil. Jurisdiction es jurisdicción. A diferencia de la ley aplicable, significa los tribunales donde se va a interpretar el contrato y bajo qué ley, ¿no? Pero es jurisdicción, son los tribunales. Si leen el,
Aquí, como podemos ver, cada una de las partes que firman el presente contrato se someten de forma irrevocable e incondicional por sí mismas y para su propiedad a la exclusiva jurisdicción del Estado de Nueva York. Cada una de las partes que firman el presente contrato se someten de forma irrevocable e incondicional para sí mismos o para su propiedad a la exclusiva jurisdicción de cualquier tribunal con asiento en el Estado de Nueva York o en el Condado de Nueva York, o cualquier tribunal federal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. Sí, esa es la cláusula de jurisdicción. Perfecto. Eh, Execution ya lo vimos, es la firma del contrato. Puede ser to sign the contract o to execute the contract. ¿Sí? Eso ya lo tenemos por aquí, lo hemos incluido. Aquí está en nuestro número 41 en nuestro diccionario. Eh, este diccionario que ustedes lo van llenando, esta columna de aquí es para que pongan la definición en inglés del, del concepto. Acá yo les pongo la traducción, entonces es muy fácil, de forma que, por ejemplo, uno vea representation, declaración, pues esto está, ya uno lo entiende en español, pero yo sí considero que como tarea ustedes deberían de incluir las, la definición en inglés del concepto, porque con el término en español, si bien tiene un término para efectuar la traducción, no necesariamente coincide el, el texto o el significado, ¿sí? Y teniendo la definición en inglés, pues uno se da cuenta de, si bien significa esto en español, la institución es distinta en inglés. Entonces, cuando uno lo vea, ya sabe a qué se refiere para que uno pueda hacer una traducción más precisa. Por ejemplo, aquí yo incluí en representation la definición que tenemos de representation, ¿sí? En inglés el concepto de representation significa esto. Si bien en español lo podemos traducir como declaración, puede que cambie un poco. Acuérdense que las declaraciones en los contratos sujetos a derecho mexicano son, es un concepto distinto. Bueno, estas son algunas de las palabras o de las instituciones básicas que existen en un contrato y que hemos ido revisando a la luz de nuestro contrato de crédito de 120 páginas que no necesito que impriman. Lo que les quiero pedir ahora es, les voy a dejar otra vez preguntas de revisión para que retengan algunos conceptos y como ejercicio se pueden echar un clavado a este contrato y seleccionar algunos términos que tengan dudas y voy a abrir un foro, los, los ponen en el foro esos conceptos que vean ustedes del contrato y entre todos los tratamos de resolver para ver qué significan o cómo los podemos interpretar en español. Hasta el momento este ha sido el primer módulo del contratos. Vamos a seguir con un segundo módulo donde vamos a revisar contratos a doble columna, una traducción ya completa de un contrato. Obviamente va a ser un contrato mucho más sencillo, eh, pero vamos a traducirlo de forma completa y les voy a explicar alguna técnica de traducción. Entonces, nos vemos en el siguiente módulo.